Hola, Revolution Church. Es un placer estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. En serio, muchas gracias por sus oraciones. Sin duda eran necesarias. Muchas gracias por su paciencia mientras viajamos a todos estos lugares a los que el Señor nos ha estado llamando a plantar campus de Revolution Church internacionalmente este año. Dije esto el pasado miércoles por la noche cuando estaba predicando y solo quería animar a todos ustedes con lo mismo. Aunque tuvimos dengue, aunque un mosquito nos haya picado, aún así el Señor aplastó la cabeza de la serpiente. Así que Él es bueno y quiero compartir un poco con ustedes. Ciertamente desde que regresé esta semana, muchísimos han estado preguntando naturalmente cómo estuvo. Y he encontrado que no importa cuánto tiempo dedique, nunca es suficiente para contar todo lo que el Señor hizo durante este último mes. Sin embargo, me gustaría darles un resumen de algunas de las cosas que el Señor hizo durante este último mes. Nuestra primera parada fue en la Ciudad de México y probablemente ya sepan que enviamos un equipo de estudiantes en un viaje misionero a la Ciudad de México, donde está nuestro nuevo campus de Revolution Church. Hicieron evangelismo en forma de un campamento infantil para toda la comunidad de la zona, recorriendo los vecindarios, repartieron volantes, invitaron a la gente a entrar. No solo vino un montón de niños y familias, sino que muchos de esos niños aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador durante ese campamento de niños, lo cual fue increíble. Pero también para los servicios de la tarde que tuvieron como parte del campamento de niños, se invitó a sus padres a asistir. No sé si fueron invitados, pero de alguna manera estaban viniendo y se estaban sentando en la parte de atrás de la sala. Y cada noche, cuando Amy iba y presentaba el evangelio, los padres en la parte de atrás de la sala estaban levantando sus manos diciendo: quiero que Jesús sea mi Señor, quiero que Él sea mi Salvador. Fue absolutamente increíble. Se produjeron docenas de salvaciones. Luego tuve la oportunidad de predicar en vivo ese fin de semana. No, mi español no es tan bueno, todavía no. Fue con un traductor. Pero había muchas caras nuevas en la sala. Personas que se enteraron de esta nueva iglesia gracias al campamento de niños, porque se repartieron volantes y todo eso. Y 7 adultos levantaron la mano ese fin de semana para recibir a Jesús como su Señor y Salvador también. Absolutamente increíble. La presencia de Dios era muy fuerte en medio de esa reunión y había muchos testimonios sobre cómo Dios ha estado trabajando poderosamente, incluso en señales, maravillas y milagros. También escuchamos el testimonio del personal orando por un hombre sordo, un hombre verdaderamente sordo, y cómo él fue sanado de su sordera y pudo escuchar. Alaben al Señor. Así que estoy muy animado por contarles que una iglesia de Primer Amor está echando raíces en esa ciudad. Una iglesia donde la casa de Dios se está construyendo de acuerdo a su diseño, de acuerdo a sus deseos. Una iglesia que es una iglesia de adoración y oración, de palabra y espíritu. Un lugar donde Él se complace en habitar y un lugar que se está preparando para ser un lugar de derramamiento, un lugar donde vendrá avivamiento y llevará a la revolución. Amén. Amén. Además de eso, el Señor nos guió a comenzar The English Advantage, esta nueva organización sin fines de lucro que utiliza las mismas instalaciones y está en la misma ubicación que el nuevo campus y que ha estado ayudando a satisfacer una necesidad muy práctica en la comunidad al enseñar cursos de inglés a las personas, y ya ha tenido un impacto increíble. En solo unos pocos meses, en una conversación en la calle, mientras estábamos ahí, un hombre dijo: oh, es esa iglesia. He oído hablar de esa iglesia, la que está ofreciendo cursos de inglés para ayudar a la comunidad. Realmente quiero venir. Y pensé, qué declaración tan increíble. Es exactamente lo que Dios tenía en su corazón cuando nos guió por ese camino, y capturamos un par de testimonios de personas que están tomando estos cursos en The English Advantage y me encantaría compartir uno de ellos contigo brevemente. Mira la pantalla conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Melgar. Soy alumno de aquí de English Advantage
y vivo aquí en Ciudad de México desde que nací. Pues en Ciudad de México y en todo el país, por la cercanía con Estados Unidos, es indispensable saber inglés. También por los trabajos. La mayoría de trabajos calificados piden un buen nivel de inglés. Debido a mi edad también me es complicado encontrar un trabajo mejor remunerado por esta situación. He tenido experiencias en otras escuelas, en cursos que realmente sí me costaban bastante en lo económico, y en realidad nunca pude articular una sola frase así en un diálogo, ni siquiera corto, porque me daba pena. Los profesores, la verdad, no eran como que tan accesibles. Aquí son muy accesibles, son profesionales, se dedican a eso de tiempo completo, a la enseñanza del inglés. Y yo he avanzado de nivel 0, nada, o sea, yo no sabía absolutamente nada de inglés, y ahora ya puedo empezar a articular ya palabras. Son muy pacientes los profesores, los compañeros, hay un ambiente muy sano, muy de compañerismo realmente. Es muy accesible, y tanto el sistema, que es inmersión total, como los profesores son de primer calidad, o sea, es a la altura de cualquier escuela de esas que cobran muy caro, pero con la facilidad de que es muy accesible. Y no importa tu edad, no importa qué condición tengas social, puedes acercarte aquí. Todos son muy amables y realmente tienen las mejores instalaciones. Y yo creo que va a ser de gran impacto para esta comunidad y para la ciudad en general. Yo sí quisiera dar este testimonio que para mí me cambió la vida literalmente. Cambian destinos, cambian un destino que podría ser pues de mediocridad, de conformarse con lo que hay, a dar como dice su nombre, advantage, dar un paso adelante y darnos ese empujón que necesitamos para pues mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por esta escuela. Espero que dure mucho tiempo y que sea más conocida, que haya mayor difusión. Muy bueno, y gracias a todos por sus oraciones, su tiempo, su energía, su inversión para ver este llamado a hacerse realidad. Así que esa fue nuestra primera parada en la Ciudad de México. Después de eso estuvimos en Puerto Escondido, y Dios hizo más en unos pocos días de lo que podríamos haber pedido o imaginado. Él nos dio un gran favor con el propietario de esta propiedad, a la que el Señor nos ha guiado, y con la comunidad en general, y con muchas personas líderes en la comunidad realmente dispuestas y deseosas de ayudar con esta misión de que Hope Homes y The English Adventist Revolution Church lleguen a Puerto Escondido. Hope Homes es una nueva organización sin fines de lucro que existe para poner fin a la explotación antes de que comience, proporcionando un lugar seguro para que los niños y los jóvenes en riesgo y vulnerables florezcan en un ambiente donde sus necesidades físicas, emocionales, relacionales y educativas se satisfagan con excelencia. Voy a compartir más sobre todo lo relacionado con Puerto en un momento. Luego, la siguiente parada en el viaje fue Veracruz. El Señor nos dio mucha comprensión sobre esta ciudad. Él incluso nos mostró el punto exacto donde quiere que su iglesia sea plantada en la ciudad. Realmente sentimos que esto iba a ser como la quinta y última plantación del año, un poco detrás de las otras, pero realmente nos dio un corazón por una iglesia en esa ciudad donde el fuego arde brillante. Y para ser honestos, simplemente nos mostró cuán necesario es eso en esta ciudad. Lo que realmente escuchamos del Señor durante nuestro tiempo ahí es que es una ciudad donde casi nadie clama a Él, donde casi nadie está clamando a Él, y desde la perspectiva del cielo, aunque hay un par de millones de personas allí, es un lugar bastante tranquilo desde la perspectiva del cielo, pero se necesitaba un movimiento de desesperación que llevara a un movimiento del poder de Dios
que despertara a una iglesia apática. Y comenzamos a creerle a Dios en eso y a orar por eso en Veracruz ahora. Luego en Acapulco, justo cuando llegamos ese día, mientras viajábamos, me dio dengue y le dio a Rebeca un par de días después. Y estábamos viajando y llegamos bastante tarde esa noche. Yo no me sentía muy bien. Realmente solo quería ir a la cama y dormir. Y llegamos a la puerta de esta casa que habíamos alquilado para poder quedarnos allí y el dueño de la propiedad no aparecía y no respondía. Así que no nos dejaron pasar por la puerta y estábamos atrapados aquí de noche y yo no me sentía bien y estábamos esperando lo que parecieron ser muchas horas. Estoy seguro de que no fue tanto tiempo para encontrar un lugar donde quedarnos. No fue muy divertido. Fue un mal comienzo para una semana realmente larga y difícil. Sin embargo, Dios aún así se movió. A pesar de todo eso, Él nos dio la dirección de dónde tenía en su corazón que se hiciera este trabajo en la ciudad. Él incluso nos guió a una propiedad muy específica y nos presentó a algunos pastores fantásticos en la ciudad, conexiones que realmente creemos que terminarán conduciendo a los pastores adecuados para esta comunidad también. Y así Él hizo mucho incluso en medio de todo eso y no pudimos ir al quinto y último lugar, que era Quito, Ecuador, como estaba previsto. Así que después de orar, enviamos a un par de nuestros otros ancianos en nuestro lugar y también a un miembro de nuestro equipo de adoración, Nicole, que ha sido muy útil en ayudar a hacer este trabajo en Latinoamérica, porque ella puede traducir. Y te digo que en Quito, Ecuador, realmente fue como la Ciudad de México una vez más. Así que fue un mes especial, un mes en el que Dios abrió camino y obviamente hay mucho más por hacer. Pero estamos creyendo que Él hará todo eso. Si eres nuevo con nosotros, quiero dar una bienvenida especial a todos nuestros visitantes, ya sea aquí en el campus de Colorado Springs, en el campus de la Ciudad de México o aquellos que se están uniendo a nosotros en línea. Solo quiero darles un poco de contexto sobre esta iglesia en nuestros breves 3 años y medio de existencia. Ha habido un cierto tema que ha sido moldeado en nosotros por el Señor y eso ha venido por Él llamándonos a emprender cosas imposibles una y otra vez. Gracias a eso hemos podido ver a Dios hacer lo imposible muchas veces en nuestra corta existencia. Así que en el primer año fue, por supuesto, plantar la iglesia durante el COVID, pero no solo eso, sino comprar un establecimiento como nuestra base de operaciones, como una iglesia totalmente nueva, algo que toda la gente, cada banco nos dijeron que era absolutamente imposible de hacer hasta que tuviéramos al menos 24 meses de estados financieros, como mínimo, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Dios lo hizo. Él hizo lo imposible y por ese mismo tiempo, Él nos llamó a no dejar que la antorcha se apague en referencia a la oración, a convertirnos en una iglesia que ora 24/7 sin parar, literalmente orando todo el tiempo a alguien intercediendo, un vigilante en la muralla, por así decirlo, continuamente. Dijimos que sí a eso y Él lo ha sostenido desde entonces, justo por 3 años ahora. Absolutamente increíble. Eso fue todo en nuestro primer año. Y luego, en nuestro segundo año de existencia, Dios nos llamó a hacer algo en lo que no tenemos nada que ver en lo natural, que fue plantar un segundo campus hasta Colorado Springs. No teníamos a nadie en nuestro equipo que siquiera sintiera el llamado de ir allí y pastorear y plantar este campus. No teníamos a ninguna persona, ciertamente no teníamos el dinero para estar haciéndolo, este tipo de cosas. Y sin embargo, Dios lo hizo. Él proveyó la provisión, el lugar, el pastor, la gente y continúa haciéndolo. Alabado sea el Señor. En nuestro tercer año, Dios ahora nos invita a construir una iglesia de adoración 24/7 y no me refiero a reemplazar la oración 24/7. Quiero decir que la oración 24/7 sigue en marcha y luego, además de eso, en una corriente completamente separada, justo en el centro de adoración de Lone Tree, un servicio sin fin donde Él es alabado 24/7, las 24 horas ininterrumpidamente. Y estábamos realmente asustados cuando recibimos esta invitación del Señor. Pero dijimos que sí.
admitiendo que nos temblaban las rodillas, y Él lo ha sostenido desde entonces, ya 15 meses y medio de una casa de oración ininterrumpida 24/7 en el centro de adoración de Lone Tree, y la oración 24/7 continuando durante todo este tiempo. Nunca he oído de una iglesia en la historia de la iglesia a la que el Señor haya llamado e invitado a hacer ambas cosas de forma independiente la una de la otra. Pero cuando dices que sí a la invitación imposible del Señor, Él provee lo que no puedes hacer por tu cuenta. Y hemos visto este tema una y otra vez. Dios es el Dios de lo imposible. Él sigue siendo hoy el mismo que fue ayer. Él aún hace lo imposible hoy. Y les voy a decir que si no hubiéramos dicho que sí a estas cosas en el pasado, si no hubiéramos tenido la capacidad para que muchos de nosotros tomáramos en serio los testimonios de lo que vimos a Dios hacer en el pasado, no creo que habríamos recibido la invitación para este año, porque honestamente es la más imposible de todas. Y simplemente no tendríamos a nadie con la fe para poder aceptar esta invitación si no hubiéramos visto lo que Dios ya ha hecho antes. Así que esos son 5 campus internacionales sembrados en un año. Esa fue la invitación, lo escuchamos el otoño pasado y comenzamos a orar al respecto. No escuchamos que todos serían en Latinoamérica hasta mediados de noviembre, así que estamos caminando por fe en todo esto, y he estado reflexionando sobre ello, por supuesto, y reflexionando incluso sobre este giro inesperado de estas nuevas organizaciones sin fines de lucro específicamente para servir a los pobres, y me ha llevado de vuelta a este pasaje en particular una y otra vez. Así que quiero enseñar de este pasaje hoy. Si tienes tu Biblia contigo, por favor ábrela en Lucas capítulo 16 conmigo. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Si no trajeron sus Biblias consigo, se los voy a poner en la pantalla detrás de mí también. Lucas 16, comenzando en el versículo 19, dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, es decir, la puerta del hombre rico, cubierto de llagas. Verso 21, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Así que comencemos a desglosar esto. Para empezar, Jesús deja muy claro que el hombre rico es de hecho rico. Realmente Él lo dice de manera muy clara, lo dice muy claramente. Sin embargo, el grado de su riqueza está algo enterrado en el contexto cultural y en la comprensión del idioma original. Entonces, cuando dice que estaba vestido de púrpura y lino fino, en primer lugar, el contexto sobre el púrpura. El púrpura era un color muy difícil de obtener en el mundo antiguo. En realidad provenía de un tipo de caracol llamado murex y se necesitaban decenas de miles de ellos para extraer unas
pocas onzas de este tinte púrpura. El historiador de la antigüedad Teopompo informó que valía su peso en plata en el mundo antiguo. Debido a que era tan caro, los textiles teñidos de púrpura eran o bien cosas de la realeza o bien símbolos de estatus social. De hecho, la frase vestir de púrpura llegó a ser sinónimo de convertirse en emperador. Y más tarde, nacido en la púrpura, era una frase que se utilizaba para describir a alguien que nació de la línea o descendencia de un emperador. Así que la púrpura era una forma tan sólida de mostrar estatus social que se crearon leyes para restringir su uso y evitar que aquellos que no eran verdaderamente de una familia de estatus y antecedentes de élite tuvieran permiso de siquiera usarlo si lograban conseguirlo. Pero este hombre está vistiendo púrpura. Él no solo está usando púrpura, él está vistiendo lino fino. Lino aquí es una palabra muy rara, proviene de un tipo muy específico de lino, de un tipo muy específico de planta de lino en Egipto, del cual se producía este lino, conocido como el más fino de los linos. Todo eso para decir que hay dos realidades muy diferentes que se están representando aquí. Una es una realidad que tiene lugar dentro de la puerta. Esa es una de lujo, es una de abundancia, esa es una de derroche. Y luego hay otra realidad que está sucediendo justo afuera de la puerta. Acerca de Lázaro, leemos que era un hombre pobre que yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Así que este es un hombre que está literalmente muriendo de hambre. Él está en una situación desesperada. Él está en una situación desamparada. En esa sociedad, este hombre habría sido considerado como alguien sin vida o con una vida de absolutamente ningún valor. Incluso habría sido visto por muchos, si no la mayoría, como maldecido por Dios, no cuidado por Dios. Si alguno hubiera predicho que alguien no sería incluido como un hijo de Abraham al otro lado de la muerte, habría dicho que ese era Lázaro. Y si alguien hubiera predicho que uno sería favorecido por Dios y un verdadero hijo de Abraham y que se le vería así al otro lado de la muerte, hubiera sido este hombre vestido de púrpura y lino fino. Así que obviamente Jesús está contando esta historia para corregir mucho pensamiento erróneo, pero también presta atención a esto, el hecho de que Lázaro fue colocado. En griego dice fue colocado a la puerta del hombre rico, así que esto no fue un accidente que resultó en que él estuviera allí. Y Lázaro mismo ni siquiera era capaz de llegar a esta puerta. Tuvo que ser llevado por otro a esa puerta. Y esto nos dice algo sobre la situación de Lázaro. Alguien vio el sufrimiento de Lázaro y luego vio la prosperidad de este hombre rico y de hecho puso a Lázaro en un lugar, en una posición para poder recibir. Así que alguien tuvo ojos para ver. O sea, Lázaro no tiene nada y el hombre rico, él tiene más que suficiente para hacer algo al respecto. Y por el tiempo de los verbos que se utilizan para describir la situación que acabamos de leer, sabemos que Lázaro fue dejado allí en la puerta por un tiempo. Esto no fue solo un día. Lo que Lázaro estaba experimentando era continuo, era una realidad recurrente. Él viendo esos restos que caían de la mesa del amo, pero no pudiendo comerlos. Él anhelando eso, él viendo todo eso, los perros que estaban comiendo de la mesa del hombre, pero luego venían y terminaban su comida lamiendo las heridas de Lázaro como si fueran un postre. Debo decir que, aunque suena repugnante, esto es lo que estaba sucediendo. Todo esto era recurrente. Así que cualquier noción de que quizá este hombre rico no hizo nada porque no era consciente, simplemente no puede ser respaldada por el texto. La realidad es que este hombre rico vio a Lázaro muchos días. Él pudo reconocerlo desde el otro lado del abismo de este lugar de espera de los muertos. Así que vio a Lázaro muchos días. Él eligió hacer absolutamente nada
durante muchos días y no debemos pasar por alto esto, que aunque Lázaro fue físicamente llevado allí por alguien, ese alguien era movido ¿por quién? Por Dios mismo. De hecho, el nombre Lázaro proviene del hebreo Eliezer, que significa Dios ayuda. Se supone que esto es una imagen de cómo Dios va a ayudar a alguien. Entonces, ¿quién supones que últimamente puso a Lázaro en la puerta? ¿Y qué crees que Dios quería que sucediera en la vida de aquel a quien amaba y que puso allí? El hombre en la puerta fue ultimadamente colocado allí, puesto allí por Dios. Y eso nos dice que Lázaro no es el único que está posicionado en esta historia. Mira, Dios también estaba posicionando al hombre rico. Lo posicionó con sus habilidades, con sus capacidades, con su fuerza, con sus oportunidades. Lo posicionó para mostrar la misericordia de Dios al que carece de esas cosas. Observa que más adelante en el versículo 25 Abraham le dice al hombre rico: recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. No creo que esa fuera una palabra que el hombre rico hubiera querido que alguien le dijera en su vida. Tú recibiste tus bienes. Mira, Dios tiene una perspectiva muy diferente respecto a nuestras posesiones de la que nosotros tenemos. Él tiene una perspectiva muy diferente al respecto. Y regresas a la fundación de la iglesia y lees en el libro de los Hechos, tú viste que las personas que tenían de más allá de sus necesidades básicas, estaban vendiéndolo. ¿Y cuánto de eso en términos generales se estaban regalando? Todo. No sé ustedes, pero realmente deseo un avivamiento. Realmente quiero un derramamiento del Espíritu. Quiero que lo que leímos en las primeras páginas de Hechos ocurra en nuestros días, en nuestro tiempo. Pero ¿has considerado que eso podría impactar algunas cosas en tu vida? Estaban vendiendo y estaban dando todo. Dieron a aquellos que carecían como si todo fuera de Dios de todos modos. ¿Por qué? Porque así es. Deuteronomio 8:16 es Dios el que incluso te da el poder para hacer riquezas. Así que Dios, Él no sugiere ni ordena el comunismo en las Escrituras. Pero Él sí valora mucho el comunitarismo. Esto significa que Dios nunca ha estado a favor y no está a favor de una equidad forzada o de una igualdad económica forzada. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento nunca fue, nunca ha sido. Pero Él realmente está a favor de que los que tienen den más desde el corazón, libre, voluntaria, generosa y sacrificialmente a aquellos que no tienen suficiente. Lo vemos una y otra vez. Puede que no nos sintamos cómodos con eso, pero solo voy a decirte que Dios no es comunista, sino que es comunitarista. Porque Él quiere que sea una ofrenda, no quiere que sea forzada. El hombre rico no creía que el bien que tenía fue algo que él había recibido. Pero Abraham sabía que era así y le dijo: tú recibiste esas cosas. Así que el que fue puesto a la puerta fue posicionado por Dios. Pero el que estaba detrás de la puerta también había sido posicionado por Dios. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. José fue posicionado de tal manera que su grano se convirtió en el grano de sus hermanos. Abraham fue posicionado y su herencia se convirtió en su herencia. Moisés fue posicionado y su libertad se convirtió en su libertad. Tienes que saber que con Dios siempre hay una escenificación del testimonio para que la compasión de Dios, el poder de Dios y la provisión de Dios sean dados a conocer al hombre. Vemos a personas en necesidad en el mundo y a veces odio que la gente piense como: Dios, ¿cómo pudiste?
Y Dios nos responde, he proporcionado más que suficiente, pero no permitiste que mi provisión pasara a través de tus manos. Debes aprender a discernir que lo que Dios ha colocado a tu puerta ha sido colocado ahí para su gloria. ¿Qué no puedes imaginar a Dios colocando a Lázaro en esta puerta diciendo, sé dónde está mi pueblo, sé dónde está mi provisión, sé cuáles son las necesidades? Dios trajo a Lázaro al lugar de provisión. En resumen, lo que está en la puerta ha sido dado por Dios. Esa es la primera de 5 verdades de este pasaje que vamos a llevarnos hoy. 1, lo que tienes te ha sido dado por Dios. Esa es la verdad número 1. Segunda, lo que yace a tu puerta ha sido traído a la puerta por Dios mismo. Él lo ha posicionado ahí. Ahora quiero que hablemos sobre la tercera verdad, porque hay 3 maneras en que podemos responder a lo que se ha colocado en nuestra puerta. Y nuestras verdades 3, 4 y 5 van a surgir de estas 3 maneras. Así que vamos a usar 3 imágenes para ilustrar estas 3 maneras. La primera imagen es donde la puerta simplemente se convierte en un muro de ladrillos. Verás, una pared sirve para proteger lo que está adentro y restringir lo que está afuera. Una pared no solo sirve para obstruir el acceso, sino también para obstruir la vista. Es para obstruir la vista. Hay todo tipo de maneras en que podemos construir muros en nuestras vidas. Solo para mantener el sufrimiento y para mantener las cosas que no queremos ver fuera de nuestra vista y fuera de nuestra mente. Ya sea simplemente cambiando el canal o mirando hacia el otro lado o estando tan ocupados con nuestras propias vidas que como que nos hacemos de la vista gorda a lo que está sucediendo. Las paredes son realmente buenas en algo. Son muy buenas para evitar. Son muy buenas para evitar el dolor, son muy buenas para evitar la incomodidad, son muy buenas para evitar la concientización, son muy buenas para evitar costos. Pero ¿cuál es el problema con eso? Siempre que convertimos puertas en muros, también evitan que veamos lo que Dios ve, incluso lo que Dios está mirando intensamente. Se nos impide ver lo que Dios quiere que veamos y por lo tanto lo que Dios quiere que hagamos con lo que está puesto a nuestra puerta. ¿Alguna vez te has dado cuenta que lo que Dios pone en tu puerta, Él lo trae para el beneficio de ellos, sin duda? Él también lo está trayendo para su gloria. Pero si tienes ojos para ver una perspectiva eterna, en realidad te das cuenta de que lo está haciendo para tu bien. Porque Él está tomando lo que es eternamente insignificante, lo cual es la riqueza temporal y los bienes de este mundo que has recibido, y te está ayudando a convertirlo en algo que es una recompensa eterna para ti. Si tuvieras ojos para ver y una perspectiva del reino, sabrías que todo esto es una de las cosas más grandes que te han pasado. Que Dios haya puesto a alguien a tu puerta. Tienes que entender que solo lo que se da aquí se guarda allá. Es para su gloria, es para el bien de ellos, también es para tu bien. Y sin embargo, tan a menudo queremos desviar la mirada, no queremos ver, queremos mirar hacia el otro lado, no queremos escuchar. A menudo amamos tanto nuestras vidas en este mundo que no estamos viviendo para el reino de Dios. Cada vez que Dios pone a alguien a nuestras puertas, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, ¿qué está haciendo? Está preparando un testimonio. Él está preparando el escenario para que se vea quién es Él, para ser testificado, para ser evidenciado, para ser dado a conocer. Una de las cosas que he notado es que con todo lo que Dios nos ha guiado a hacer como cuerpo de iglesia, desde la fundación, o sea, desde el primer día, Él ha puesto a alguien a nuestra puerta. De hecho, cuando comenzamos la iglesia en el campus aquí en Lone Tree, literalmente nuestro primer día en la oficina,
De hecho, ni siquiera creo que ya hubiéramos tenido nuestro primer servicio. El primer día en la oficina, tenía una ventana en mi oficina. Estaba tan emocionado de tener una ventana en la oficina. Y fui y miré por la ventana y miré hacia abajo y había una mujer que estaba durmiendo en la zanja, fuera de la ventana, envuelta en plástico de construcción. Y este era mi primer día en la oficina y quería disfrutar de mi ventana, así que simplemente cerré las persianas y me olvidé de que ella estaba allí. Solo estoy bromeando, solo estoy bromeando. Los preocupé, los preocupé. El silencio fue incómodo ahí por un momento. No, eso no es lo que pasó. Bajamos con ella, la conocimos, la llevamos adentro y la alimentamos. Le compramos ropa nueva, le pagamos su... Ella literalmente no tenía el dinero para volver hasta el otro lado de la ciudad, así que pagamos por su transporte de regreso a casa. Y ella estaba tan asombrada, nos dijo que resultó que en el momento más bajo de su vida, en la primera vez que había dormido en una zanja, que casualmente se quedó dormida justo fuera de una nueva iglesia. Y él la colocó en nuestra puerta. Ese fue el día 1. Luego comenzamos el campus de Colorado Springs. Ni siquiera creo que todavía fuera nuestro el edificio. Estábamos utilizando el edificio antes de que fuera nuestro y nos estaba permitiendo recorrer los vecindarios y presentarnos a todos los vecinos, y literalmente yaciendo justo afuera en los arbustos estaba durmiendo una pareja sin hogar. Así que los ignoramos y nos dimos la vuelta y tratamos de olvidar que estaban allí lo más rápido posible. No, los invitamos a entrar porque estábamos haciendo esto todas las noches. Estábamos teniendo cenas y orando juntos antes y después de salir a hacer encuestas. Y entonces entraron, comieron con nosotros, convivieron con nosotros y llegamos a conocerlos y oramos por ellos y seguimos invitándolos a regresar y se convirtieron en nuestros amigos. Se quedaron toda la semana. Y de nuevo fue como, wow, primer día. Alguien estaba yaciendo a nuestra puerta. Luego vamos a la Ciudad de México. No habíamos tenido nuestro primer servicio. Apenas estábamos realizando nuestra primera actividad de alcance a la comunidad. Y esta abuela con sus 2 nietos apareció y estaba muy claro que eran extremadamente empobrecidos. Y Dios toca a esta abuela. De hecho, trae sanidad al cuerpo físico de esta abuela. Fueron a la iglesia poco después. Resulta que la madre de estos niños había sido traficada y que ella había muerto mientras era traficada, porque no podía conseguir un trabajo localmente y tenía que viajar una larga distancia. Y estamos mirando a estos niños, su ropa no había sido lavada en, según yo, mucho tiempo. Tenía muchos agujeros. Y entonces, ¿qué hicimos? Les deseamos lo mejor, oramos por ellos y los enviamos sin nada. No, eso no fue lo que hicimos. Primera Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Santiago 2:15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así que tomamos a la familia, los llevamos a Walmart y les dejamos que cada uno de los niños eligiera un juguete nuevo para ellos, lo cual les emocionó mucho, y al menos 7 conjuntos nuevos para que se vistieran para la escuela. Y simplemente noté este patrón cada vez desde el principio. Hay una persona realmente en una excepcionalmente profunda necesidad que Dios simplemente coloca justo en la puerta de entrada de estos lugares a donde Él nos está llevando. Y luego llegamos a Puerto Escondido. En nuestra primera conversación, déjame contarte lo que sucedió. Estamos reuniéndonos con un pastor en el pueblo porque antes de ir, como en cada ciudad, le decimos a Dios, ¿cuál es tu estrategia de qué quieres que hagamos? ¿Cómo debemos hacer esto? Esto es completamente imposible, necesitamos que nos dirijas. Y él de hecho nos dijo que fuéramos a conocer a 5 pastores. Pregunten a los 5 pastores cuáles eran las necesidades de la ciudad, qué se estaba haciendo ya y cuáles eran las carencias. Ahora, no estaba muy emocionado porque pensé que eso iba a tomar mucho tiempo, pero le dije, sí, señor,
Ok, así que hicimos esto y nos reunimos con este primer pastor y le hacemos estas preguntas y él comienza a contarnos cómo la falta de padres y la crianza en solitario son tan comunes en esa región, en esa área, en esa cultura, y comienza a contarnos sobre lo que les está sucediendo a los niños y a los jóvenes como resultado de eso. Cómo se están aprovechando de su vulnerabilidad en esa cultura. Comenzó a compartir con lágrimas en los ojos que él mismo creció sin un padre en su hogar y compartió cómo mientras su mamá estaba trabajando, tratando de proveer, él fue víctima de un abuso sexual cuando era niño. Vivió la mayor parte de su vida desanimado, deprimido, muy lastimado y alcohólico, sin esperanza, impotente, todo esto. Pero él mismo tuvo un hijo a una edad temprana, como muchos en esa cultura. Pero luego dejó a su hijo de la misma manera que su padre lo había dejado. Y luego comparte que su hijo fue atacado sexualmente mientras él estaba lejos de él, mientras su hijo era un niño y ha tenido todas estas heridas mientras crecía y está llorando. Y acabamos de conocer a este tipo y él nos dice, nuestra juventud necesita ayuda. Y el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre nosotros poderosamente durante este tiempo. De ahí aprendimos que al menos el 40% de las niñas de esa región, para cuando se han convertido en adultas, habrán sido víctimas de abuso sexual en su infancia. 40%, y eso es el número más bajo que se nos dio en toda nuestra investigación. Mientras más te alejas de la playa y de la zona adinerada, más frecuente es al norte del aeropuerto, al menos 60% agredidos sexualmente. Todos los que vienen a este mundo en esta región, los padres saben que muy probablemente esto le va a pasar a su hijo. De la misma manera que le ha sucedido a todos los demás. ¿Por qué? Porque mamá tiene que trabajar. Y ella no puede estar ahí para mantener a sus hijos a salvo. Muchos de los hogares de estas familias son construidas principalmente por ellos mismos. No tienen ventanas, no tienen puertas. Y luego intentan confiar en alguien, un vecino, una familia. Pero incluso la familia extendida a menudo son los perpetradores. La misma cosa les fue hecho a ellos cuando eran niños después de todo. Y ha sido así durante generaciones. Profundamente arraigado en la cultura. Literalmente nos han dicho una y otra vez, nadie está haciendo nada al respecto. Es tan abrumador, nadie sabe ni qué pensar al respecto ni por dónde empezar. Esa fue nuestra primera conversación cuando llegamos a Puerto Escondido. Dentro de la primera hora de llegar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto una y otra vez? ¿Por qué Dios nos está diciendo que con cada nuevo lugar al que Él nos trae mientras expande las puertas de esta iglesia, Él nos está llamando a que cada vez que nos da una puerta debemos estar atentos a lo que Él pone allí, a la puerta? Pero cuando hacemos de nuestras puertas paredes, aunque se haya presentado un testimonio, este es negado. La naturaleza de Dios no se revela, se oculta cuando la puerta se convierte en un muro de ladrillo. Esa es la verdad número 3. Cuando convertimos puertas en muros, nos rehusamos a participar en el testimonio para la gloria de Dios. Otra manera es tratar una puerta como un medio para pasar cosas. Aquí es donde lo que está dentro de la puerta se entrega a través de la puerta a lo que sea que esté a la puerta. Así que cuando la puerta está cerrada, pero las cosas se están pasando a través de ella, eso representa apoyo desde la seguridad y eso representa una contribución conveniente. ¿Es ese el tipo de Dios que servimos? ¿Un Dios de apoyo desde la seguridad y de contribución conveniente? ¿Servimos a un Dios de contribución conveniente, de bajo costo y bajo sacrificio? Absolutamente no. Siempre que la puerta está cerrada y las cosas simplemente están siendo pasadas por ahí, ese es el tipo de cuidado que realmente solo quiere palomear la casilla. Esa es la clase de cuidado que solo quiere que ellos sigan su camino. Oh, sí, sí, claro, aquí tienes, ahora Dios. Eso es lo que sucede
cuando las cosas están siendo pasadas a través de la puerta. Y esta es realmente la verdad número 4. Cuando pasamos provisión a través de una puerta cerrada, ese cuidado seguro y ese cuidado conveniente por otros cuenta un falso testimonio. Un falso testimonio acerca de quién es Dios. Pero luego hay otra manera de tratar a quien está a tu puerta, y esa sería abrir la puerta. ¿Qué representa esto? Cuando la puerta está abierta, se convierte en una entrada que representa no un cuidado desde la seguridad ni conveniente, sino un cuidado generoso y costoso. E incluso un nivel de compromiso que esté dispuesto a ensuciarse, incluso a ser lastimado en el proceso de ayudar. ¿No es así Dios? ¿No es Él cuyo amor es costoso, cuyo amor es sacrificial, cuyo amor y cuya compasión lo llevan a hacer aquello que conlleva un costo y una pérdida para Él mismo? Así es. Y esa es la verdad número 5. La compasión cristiana verdadera tiene un costo y voluntariamente escoge la generosidad sacrificial. Si no estás dispuesto a que te cueste, si no estás dispuesto a que nos cueste, si no estás dispuesto a que venga como un sacrificio para ti, entonces no estás dispuesto a ser usado por Dios para dar un verdadero testimonio acerca de Dios. Porque así es Dios. Y aunque esto se aplica a todos nosotros, solo quiero hablar a nuestra congregación de Lone Tree, específicamente por un momento. Todos ustedes se beneficiarán de esto. Y quiero hacerlo porque nuestra congregación de Lone Tree está ubicada en una zona particularmente rica del mundo. Lone Tree está en el 9º condado más rico de los Estados Unidos de América. Nuestro campus de Lone Tree, aquí desde donde estoy predicando ahora mismo, es un campus de varios cientos de personas en un fin de semana, menos de 1,000 en un fin de semana, pero varios cientos. Sin embargo, no lo sabrías necesariamente, pero da lo que una iglesia americana que tiene una asistencia promedio de 5,000 personas da. Es bastante increíble. Pero no es solo porque estamos en una zona rica. Para elogiar al campus de Lone Tree, tiene el porcentaje de donación más alto, tiene el porcentaje de donaciones más alto que cualquier iglesia que he visto en algún estudio o encuesta, y he tenido acceso a muchos datos y estudios sobre iglesias americanas. Dios les ha dado un corazón generoso. La gran mayoría de los asistentes aquí diezman su primer 10% a la iglesia. Es en realidad un nivel de diezmo que, de nuevo, no tiene paralelo que yo sepa. Ahora, por supuesto, ¿cuánto debería ser? Debería ser el 100%. Si eres nuevo en la fe cristiana, quiero que sepas esto. Un cristiano confía en Dios con su dinero y el primer paso para ello es aprender a diezmar. El único lugar en las Escrituras de donde proviene eso es Malaquía 3:8 al 11, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dice: pues vosotros me estáis robando. Pero entonces decís: ¿en qué te hemos robado? Él dice: en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos: si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Tienes que entender que el primer 10% va a Dios. Ese es el estándar básico para un cristiano que cree en la Biblia, para no estar robando a Dios. Todos ustedes quieren aprender a caminar en esto. Tienes que entender que cuando diezmas el primer 10%, el devorador es removido del resto del 90%. Y una bendición se coloca sobre el resto del 90% que termina yendo más lejos.
de lo que el 100% hubiera ido. Aprende a confiar en Dios con tu dinero o no aprenderás a confiar en Él con ninguna parte real de tu vida. Pero dar y la generosidad van más allá del diezmo. Así que debería ser el 100% de nosotros diezmando en cada uno de los campus, sin importar cuán pobres o cuán ricos sean. Eso es como las rueditas de la bicicleta para confiar en Dios con las finanzas. Pero aún así, en el campo de Lone Tree es más alto que en cualquier iglesia de la cual haya podido acceder a sus datos. Pero más allá del diezmo, Lone Tree es una congregación muy generosa. De hecho, el 20% de los asistentes aquí dan al menos el 20% o más de su ingreso. Es por esto que siempre hemos podido tener un personal que es al menos 3 veces más grande de lo que una iglesia de nuestro tamaño usualmente podría tener, y alabado sea el Señor por eso. Pero el otro día alguien me dijo que si hacer adoración 24/7 o comenzar estos otros ministerios y estos otros campus implican un costo para cuánto personal podemos tener en el campus de Lone Tree, entonces no es de Dios y no quieren que lo hagamos. Y solo quiero compartir contigo lo que le compartí a él. 1, le dije, no sé qué Biblia estás leyendo, pero no es la misma que tengo yo. Y no sé quién te ha estado enseñando de la palabra de Dios, pero lo que estás diciendo es contrario a todo lo que te he enseñado de la palabra de Dios. Es condenable que una iglesia tan bendecida con recursos que los acumulemos para nuestro propio confort y conveniencia. Y es antibíblico decir que el sacrificio para aquellos de nosotros que somos muy ricos es antibíblico. Lo es. Algún día vamos a responder por estas cosas. Esto es real. De eso se trata Lucas 16. No queremos ser aquellos que convirtieron una puerta en un muro de ladrillo. Y francamente no queremos ser aquellos que mantuvieron la puerta cerrada y dieron desde nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra conveniencia. Queremos ser aquellos que tomaron a Lázaro y los hicimos como Mefiboset, que pudieron sentarse y comer en la mesa del rey. Amén. Y así quiero elogiar su generosidad hacia el reino de Dios y quiero animarnos a todos como iglesia. Y quiero decir colectivamente, estoy hablando a los campus de Colorado Springs, la Ciudad de México y Lone Tree, porque no importa en cuál de estos 3 campus estés, para serte muy honesto, somos el hombre rico. Y Dios está colocando a Lázaro en nuestra puerta. Así que volvamos a Puerto Escondido. ¿Por qué estamos emprendiendo un proyecto tan importante? En Puerto, este proyecto de fundar y establecer un Hope Homes, donde puedan albergar y ayudar hasta 200 niños que son vulnerables y están en riesgo, es porque Dios ha puesto a esos niños en nuestra puerta. Niños que están sufriendo y que necesitan ayuda desesperada. Una tragedia que se ha estado desenvolviendo durante generaciones y alguien tiene que hacer algo al respecto. Y tenemos la oportunidad de convertir puertas en muros, ¿sí? O para pasar algo a través de nuestras puertas o para abrir nuestra puerta para un testimonio verdadero para su gloria y para el bien de ellos. Iglesia, hay muchas razones para hacer las 2 primeras y no la tercera, y he escuchado mencionar algunas de ellas. La enormidad de todo esto, la imposibilidad de todo ello, no estamos calificados para esto, el costo es demasiado grande. ¿Es enorme el proyecto? Sí lo es, pero ¿es más grande Dios? Absolutamente, Él lo es. ¿Es esto imposible? Sí, en lo natural lo es. Así fue la separación del Mar Rojo. Y también lo fue la caída de las murallas de Jericó, y así fue el nacimiento de un Salvador, de una virgen. Literalmente todo lo que en nuestras Biblias que trajo gran gloria a Dios era imposible. Así de imposible, incluso más imposible que esto. Muchas personas dicen que quieren lo imposible para la gloria de Dios, pero luego cuando Dios hace lo imposible, lo reinterpretan como algo que era improbable, pero que en realidad nosotros lo hicimos. Y debido a eso no toman el testimonio en serio y no tienen fe para lo imposible. No esta iglesia, no nosotros.
Lo imposible es a lo que Dios nos ha llamado. Y lo imposible es lo que le da gran gloria a Dios. Precisamente porque no podemos hacerlo. Solo quiero decir esto ahora. Creo que un día en un futuro no muy lejano, cuando los niños en la comunidad de Puerto Escondido, cuando escuchen sobre el amor de Jesús por ellos y cómo vino a salvarlos del infierno, ¿sabes qué van a decir? Dirán, creo eso porque Él ya me salvó del infierno. Iglesia, esto se trata de contar un testimonio de que Dios aún hace lo imposible. Él aún escucha los ruegos y escucha los gritos pidiendo misericordia. Él aún se mueve, Él aún hace milagros. Somos categóricamente incompetentes, somos inexpertos, nos falta más experiencia de la que tengo tiempo para contarles, pero tenemos un Dios que nos ha guiado y Él nos guiará. Y tenemos un Dios que tiene algunos recursos y en realidad tiene a personas que tienen experiencias muy valiosas y simplemente las está trayendo a nosotros a una velocidad récord, porque estamos diciendo que sí a lo que Él quiere hacer. Él de hecho está poniendo a las personas que necesitamos en la mesa para lo que nos está llamando a hacer en este momento. ¿Ves? Nuestro Dios puede hacer eso. Y Él nos está poniendo en asociaciones y en relaciones con personas que tienen una riqueza de información y conocimiento y aprendizajes y entrenamiento y mucho más. Y ellos lo están dando generosamente. Y seguimos invitando a otras personas a que se asocien con nosotros. En los últimos meses hemos estado contactando a otras iglesias pidiéndoles que sean parte. Vamos a continuar haciéndolo y por supuesto nos asociaremos con otras organizaciones que tengan conocimiento y experiencia, pero eso no es y no será una razón para que simplemente deleguemos esto a alguien más. Una y otra vez hemos escuchado a los de la comunidad diciendo que no se ha hecho nada, no se está haciendo nada, nadie está ayudando a hacer algo al respecto. Ellos nunca han tenido siquiera la esperanza de que algo pudiera cambiar hasta que oyeron sobre esta estrategia que Dios puso en nuestros corazones. Deberías ver lo que sucede cuando simplemente oyen y piensan que tal vez algo podría cambiar. Y mi sospecha es que con el turismo disparándose y los precios subiendo en Puerto Escondido, si alguien no hace algo ahora, ese algo no va a suceder. Y escucha, cuando primero dijimos que sí a Dios, en toda esta cuestión de los 5 campus internacionales, no teníamos idea. ¿Cómo va a financiar Dios 5 instalaciones de iglesia? En estas otras ubicaciones siendo financiadas por una iglesia que no tiene espacio en su presupuesto para eso. ¿Cómo lo va a hacer? No tenía idea. Sabía que era imposible. Y no es como si alguien más fuera a dar para esa visión. ¿Sabes? La gente solo da para su propia iglesia. No dan para ayudar a la iglesia de otra persona a tener más campus para la iglesia. O sea, eso es simplemente imposible. Eso no pasa. ¿Cómo va a hacerlo Dios? Significando que tan solo para agregar campus de Revolution Church sería un sacrificio financiero llevado únicamente solo por los asistentes de Revolution Church. Pero cuando Dios amplió la visión para hacer más de lo que hace una iglesia típica y satisfacer necesidades que son más grandes de lo que nuestra iglesia solo podría satisfacer. Dios ha mostrado que Él es el Dios que posee el ganado en 1000 colinas y esto en realidad dispondrá esta provisión para que venga de 1000 colinas y no solo de una colina. Mira, para fines de este año, si estoy escuchando a Dios correctamente y tengo fe en que Él ha hablado, la gran mayoría de los recursos para la infraestructura de estos 5 lugares se recaudarán fuera de la iglesia, para Hope Homes y para The English Advantage. 2 organizaciones con misiones a las que contribuirán personas que no están en nuestra iglesia e incluso que no están en la iglesia. Es una relación verdaderamente simbiótica entre estas organizaciones independientes y gracias a que tenemos una Revolution Church en todas esas ubicaciones es que vamos a poder tener los voluntarios necesarios para hacer que esto funcione de manera mucho más sostenible. Pero también es gracias a tener un Hope Homes y The English Advantage que habrá una instalación asequible disponible para los campus de Revolution Church en todos esos lugares. No sabíamos cómo Dios lo iba a hacer desde el principio.
Sabíamos que era imposible, pero si tú tienes ojos para ver, y de hecho al expandir la visión se amplía la fuente de donaciones y entonces se hace posible la visión original. Siempre me he preguntado por un tiempo, no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cómo lo hará Dios, pero de alguna manera lo hará. A menudo te hará caminar por fe por un tiempo antes de revelarte su estrategia. Y cuando Él lo revela, ¿sabes qué dije? Eso es brillante. Y pude decirlo porque no se me ocurrió a mí. Dije, eso es brillante. Así es como lo vas a hacer. No podría haberlo pensado, pero Él lo pensó. Él sabe lo que está haciendo. Así que con ese fin, en realidad, estamos realizando recaudaciones de fondos en todo el país. Todas son para personas fuera de nuestra iglesia, incluso fuera de la iglesia. Hemos comenzado a trabajar en algunas: Charlotte, Oklahoma City, Richmond, Virginia, Chicago, Illinois. De hecho, parece que tenemos nuevas ciudades apareciendo donde la gente quiere organizar una recaudación de fondos para Hope Homes y The English Advantage para ayudar con esta causa. ¿Qué necesito que hagan, iglesia? Necesito que hagan algunas cosas, necesito que ayunen y necesito que oren para que Dios llene estos eventos con las personas correctas. Pero por favor, todos nosotros podemos orar y realmente necesitamos esas oraciones. Necesitamos un milagro masivo en los próximos meses, haciendo algo que nunca hemos hecho, viendo algo que nunca hemos visto. Creo que hemos dado un paso de fe en el milagro hasta el punto en que ahora estamos donde estaban los israelitas cuando estaban acorralados por el ejército detrás de ellos y el mar frente a ellos. Y este es ahora el momento de caminar en el milagro, porque ya había pasado por muchos milagros hasta ese punto, donde caminamos por fe y vemos los mares dividirse. Pero viene la parte más grande del milagro. Así que voy a cerrar con esto. En nuestro último día en Puerto Escondido, nos reunimos con algunas mamás en la comunidad y nunca olvidaré lo que una de ellas dijo. Ella dijo, esto me hace creer que Dios realmente nos escucha. Esto me hace creer que Dios realmente nos escucha. No le pagamos para que dijera eso, ni le preguntamos. Eso simplemente salió de su corazón cuando escuchaba sobre esta visión. Y una vez más, fue uno de esos destellos. Este es el testimonio que Dios quiere que se cuente. Una y otra vez. Se unirían en mi oración, iglesia. Al cerrar nuestro servicio, solo te voy a invitar: ¿intercederías por aquellos que Dios está poniendo a las puertas de Revolution Church? Y orarías y le pedirías a Dios que nos ayude no a salvar a los menos posible de la manera más conveniente y segura posible, sino que nos guíe para contar un testimonio para su gloria. Que nos permita estar en la posición de rescatar a tantos como sea posible. A reescribir una historia de desesperanza con la historia de esperanza. ¿Orarías, intercederías?